Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy vamos a desvelar un misterio que ha estado flotando en el aire, un tema que ha generado muchísima conversación y expectación. Estamos hablando nada más y nada menos que de la posible relación entre dos de los nombres más sonados en el mundo del entretenimiento turco, pero con un escenario que nos transporta directo al sol, la arena y el glamour Miami. Si han oído bien, vamos a sumergirnos en la intrigante conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, y la gran pregunta que muchos se hacen, ¿es esto amor o negocios? ¿O tal vez una mezcla explosiva de ambos? Prepárense porque vamos a poner bajo la lupa todos los indicios, los rumores y las posibles pistas que nos han dejado. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros misterios y análisis. La verdad es que la sola mención de Can Yaman y Demet Özdemir juntos, y más aún si el escenario es Miami, ya es suficiente para encender la chispa de la curiosidad. Ambos son figuras públicas extremadamente populares, con una base de fans gigantesca que sigue cada uno de sus pasos, tanto en sus carreras como en sus vidas privadas. Can Yaman, con su carisma arrollador y su impresionante físico, se ha convertido en un ídolo internacional, conquistando corazones en Turquía y más allá, especialmente con series que han dado la vuelta al mundo, como Erkenci y Dolunay. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para interpretar personajes seductores y apasionados lo ha catapultado a la fama global. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz increíblemente talentosa y versátil, ganándose el aprecio del público con personajes memorables y una presencia escénica cautivadora. Desde sus inicios en series juveniles hasta roles más complejos y maduros, ha sabido evolucionar y consolidarse como una de las actrices más queridas de Turquía. La idea de que sus caminos se crucen, especialmente en un lugar tan emblemático como Miami, inevitablemente nos lleva a pensar en posibilidades, ¿verdad? Es la combinación perfecta de ingredientes para que la especulación florezca. Entonces, ¿de dónde surge esta conexión con Miami y, sobre todo, con la idea de que pueda haber algo más que una simple coincidencia o una colaboración profesional? Bueno, las redes sociales han sido, como siempre, el caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Hemos visto a ambos en diferentes momentos, compartiendo imágenes y vídeos desde la vibrante ciudad de Miami. Y no me refiero a que hayan estado allí el mismo día, sino a que sus presencias han coincidido en un lapso de tiempo lo suficientemente cercano como para que los fans más observadores empiecen a atar cabos. Se habla de proyectos, de posibles colaboraciones en producciones internacionales, quizás incluso en alguna serie o película grabada en suelo estadounidense, lo cual sería un salto gigantesco para sus carreras y una noticia bomba para todos nosotros. Miami, con su atractivo turístico, su clima idílico, su vibrante vida nocturna y su creciente industria cinematográfica, es un escenario ideal para este tipo de movimientos. Es un lugar que atrae talento de todo el mundo, y que dos de las estrellas turcas más prominentes se encuentren allí al mismo tiempo no puede ser pura casualidad. Pero claro, la pregunta del millón es si esta posible colaboración es solo eso, una estrategia de negocios, o si detrás de las cámaras, entre toma y toma, ha surgido algo más íntimo. Y aquí es donde entra la parte más jugosa de nuestro análisis. Los rumores de un romance entre Can y Demet no son nuevos. Han existido chispas y especulaciones antes, alimentadas por su química innegable en pantalla en Erkenci y por ciertos gestos o comentarios que para los ojos de los fans son señales inequívocas. Esa complicidad que irradiaban, esa forma de mirarse, esa conexión que trascendía la actuación, dejó una marca imborrable en la memoria de muchos. Imaginen la escena, dos estrellas en la cima de su popularidad, compartiendo la experiencia de trabajar juntos en un lugar exótico como Miami. Las posibilidades son infinitas, ¿no creen? Podría ser que los productores hayan visto en ellos una pareja ideal para un proyecto romántico, aprovechando su química preexistente y capitalizando la fascinación que ya generan juntos. O quizás, y esto es lo que realmente nos intriga, la cercanía del trabajo, el ambiente festivo y liberador de Miami, y el hecho de estar compartiendo una experiencia profesional intensa, hayan encendido una llama que va más allá de lo estrictamente profesional. Es un cóctel explosivo de factores que invitan a soñar. Ahora, analicemos las pistas con detenimiento. Por un lado, están los que defienden firmemente la teoría del negocio. Argumentan que ambos son profesionales consumados, que están en un momento crucial de sus carreras buscando expandir su alcance internacional y explorar nuevas oportunidades.
Cualquier colaboración, especialmente una que les abra las puertas al codiciado mercado estadounidense, sería una jugada maestra en sus trayectorias. Miami ofrece un sinfín de oportunidades, y si hay un proyecto de por medio que les permita brillar, demostrar su talento en un contexto diferente y expandir su base de seguidores, ¿por qué no? Podría tratarse de una serie de Netflix con alcance mundial, una película con potencial de taquilla internacional, o incluso un proyecto publicitario conjunto de gran envergadura que los una. En este sentido, la aparición conjunta o casi conjunta en Miami sería simplemente una estrategia de marketing bien orquestada, una forma de generar expectación, mantenerlos en el ojo público y sembrar la semilla de futuras colaboraciones. No sería la primera vez que vemos a dos celebridades unidas por un proyecto que a su vez alimenta los rumores de una relación personal, creando una especie de efecto halo que beneficia a todos, a los artistas, a los productores y a la audiencia, que se deleita con el misterio y la posibilidad. Por otro lado, están los que apuestan decididamente por el amor, y la verdad es que hay argumentos sólidos para ello. Seamos honestos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Quienes han seguido sus proyectos juntos, especialmente Erkenci-Kuş, saben perfectamente de lo que hablo. Esa complicidad, esa mirada cómplice, esa chispa que transmitían en pantalla, es algo que difícilmente se puede fingir. Esa conexión íntima que parecían compartir, esa forma de interactuar que iba más allá de las líneas del guión, dejó una huella profunda en los espectadores. Si a eso le sumamos la posibilidad de que estén compartiendo momentos más allá de los sets de filmación en un lugar tan romántico y propicio para el romance como Miami, la idea de un romance se vuelve cada vez más plausible y tentadora. ¿Han aparecido fotos juntos en Miami? ¿Han compartido historias en redes sociales, aunque sea de forma sutil, que sugieren algo más que una simple amistad o una relación profesional? Estos son los detalles que los fans más acérrimos escrutan con lupa, buscando confirmación o negación en cada pequeña pista. Unas vacaciones improvisadas y coincidenciales, un encuentro casual en un restaurante con encanto bajo las palmeras, o simplemente la conexión genuina que se desarrolla cuando dos personas comparten experiencias intensas, se descubren en un entorno nuevo y emocionante, y tienen tiempo para conocerse fuera de la presión del día a día. Además, no olvidemos el factor de la distancia y el anonimato relativo que ofrece Miami. Ambos son turcos, pero sus carreras los han llevado a diferentes rincones del mundo, expuestos a los flashes y al escrutinio constante de los medios de su país. Si realmente existe algo entre ellos, el hecho de que coincidan en Miami, una ciudad cosmopolita donde las celebridades internacionales a menudo encuentran un cierto grado de anonimato, podría ser una oportunidad dorada para fortalecer esa conexión, lejos de los focos y la presión mediática de su tierra natal. Miami, con su mezcla de glamour y la posibilidad de pasar desapercibido, podría ser el lugar perfecto para explorar o consolidar una relación incipiente. Imaginemos, cenas a la luz de las velas frente al océano, paseos románticos por la playa bajo el cielo estrellado, conversaciones profundas y significativas compartiendo un cóctel tropical. El escenario es ideal para que nazca o florezca el amor. Y si a esto le sumamos que comparten un proyecto profesional que los une, la excusa perfecta para estar juntos, compartir tiempo y vivir experiencias intensas, se presenta de forma natural. Otra faceta a considerar es la de la imagen pública. Tanto Can como Demet son figuras públicas muy conscientes de la importancia de mantener una imagen cuidada y profesional. Si estuvieran involucrados en un romance, es probable que fueran cautelosos al principio, prefiriendo mantenerlo en privado hasta que se sientan completamente seguros y decidan hacerlo público. La coincidencia en Miami podría ser una forma inteligente de poner a prueba las aguas, de verse en un entorno relajado y ver cómo fluye la relación sin la presión inmediata de los medios turcos. Y si el proyecto profesional también se materializa, sería una manera extremadamente inteligente de unir ambos aspectos, haciendo que la noticia sea bienvenida tanto por motivos de interés profesional como personal, creando una narrativa que beneficie a ambas facetas de sus carreras. Sin embargo, también debemos ser realistas y mantener una perspectiva equilibrada. El mundo del entretenimiento es en gran medida un mundo de apariencias y estrategias cuidadosamente calculadas. A veces lo que parece ser una relación personal genuina podría ser, en realidad, una jugada de relaciones públicas muy bien planificada y ejecutada. Los productores, los managers y los equipos de marketing son expertos en crear buzz y mantener a sus talentos en la palestra mediática. Una pareja atractiva, con química demostrada y que trabaja junta en un proyecto ambicioso, genera automáticamente interés y titulares.
La coincidencia en Miami podría ser una estrategia deliberada para alimentar esa especulación, para que sus nombres vuelvan a sonar juntos y se cree una expectativa palpable en torno a futuros proyectos. Sería una forma de mantenerlos en el centro de atención, de demostrar que siguen siendo figuras relevantes y deseables para colaboraciones internacionales, y de generar un interés que trascienda sus proyectos individuales. Y aquí es donde entra la parte más difícil de nuestro misterio, la absoluta falta de confirmación oficial. Ni Kanyaman ni The Method de Mir han hablado directamente sobre la naturaleza de su relación, o sobre su posible colaboración profesional en Miami. Han mantenido un silencio sepulcral, o al menos una ambigüedad calculada, que solo sirve para alimentar aún más las especulaciones y mantener a los fans en vilo. Esta falta de información concreta es precisamente lo que permite que las teorías florezcan y que cada pequeño indicio se magnifique. Las redes sociales están repletas de teorías de fans analizando cada detalle de sus publicaciones, buscando indicios en cada like, en cada comentario, en cada fotografía, incluso en aquellas borrosas que aparecen al fondo de otra. Cada gesto, cada mención, se convierte en una pista potencial en este intrincado rompecabezas. ¿Qué nos queda entonces a nosotros, los seguidores y analistas de estos enigmas del espectáculo? Nos queda la expectativa, la intriga y la fascinante posibilidad de que sea ambas cosas. Tal vez haya una colaboración profesional muy importante en marcha, un proyecto ambicioso y emocionante que los une en la mágica ciudad de Miami, y que la cercanía, la intensidad de la experiencia laboral y la química inherente hayan llevado a que surja algo más íntimo y personal. O tal vez sea, como algunos sugieren con una dosis de escepticismo justificado, una estrategia de negocios muy astuta, orquestada meticulosamente para beneficiar sus carreras y su imagen pública. Y cualquier indicio de romance sea simplemente una feliz coincidencia, una sobreinterpretación de los fans o una consecuencia deseada de la estrategia. Lo que sí es seguro, innegable y tremendamente emocionante, es que la combinación de Kanyaman, The Method de Mir y Miami es una receta infalible para el interés mediático y la especulación. Son dos de las estrellas más brillantes y carismáticas de Turquía, con un poder de atracción que trasciende fronteras, y el escenario de Miami es sinónimo de glamour, oportunidades, sofisticación y, por qué no decirlo, de posibles romances que capturan la imaginación colectiva. El misterio sigue abierto y solo el tiempo, y quizás alguna declaración futura de los propios involucrados, dirá si esta conexión en Miami es amor puro, una inteligente estrategia de negocios, o esa fascinante y a menudo explosiva combinación de ambos que tanto nos gusta desvelar y analizar. ¿Y ustedes, mis queridos detectives de lo insólito, qué opinan? ¿Creen que hay amor genuino en el aire, o es pura y calculada estrategia de negocios? Me encantaría leer sus teorías más audaces, sus análisis más profundos y sus presentimientos en la sección de comentarios. Compartan conmigo lo que piensan, no se reserven nada. Y si disfrutaron de este viaje al misterio, sumergiéndonos en las profundidades de la especulación y la intriga, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que les ha gustado y que debemos seguir trayéndoles más enigmas como este. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que sean fanáticos de Kanyaman, The Method de Mir, las series turcas o simplemente amantes de los misterios del mundo del entretenimiento. Ayúdennos a desvelar este enigma juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de nuestras próximas investigaciones, análisis y desvelaciones, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos secretos y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los misterios que nos rodean, desentrañando los secretos que el mundo del espectáculo nos oculta. Un abrazo enorme y hasta la próxima.